Buenos días, hermanos, bendiciones. Un amoroso saludo desde acá, desde Miami. Hoy día es 22 de julio del 2020. Agradecidos, yo creo que todos, al Señor por podernos levantar y estar en pie. Dios nos enseña, hermanos, y que aprendamos a valorar su cuidado y su misericordia hasta el día de hoy. Que en medio de todos nuestros problemas o quebrantos que podamos tener, que tengamos satisfacción y contentamiento. Teniendo la vida es suficiente, hermanos. Y teniendo al Señor, por supuesto, el autor de la vida. No debemos añadirnos mayor dolor, mayor problemas a los que ya tenemos. Aprendamos a descansar y a tener contentamiento en Él, echando sobre Él toda nuestra carga. Quisiera empezar esta porción, ya la última parte del capítulo 4 de Gálatas. Pablo aquí en su última defensa, una de las últimas armas que saca para defender la pureza del Evangelio, y a la vez también este es uno de los pasajes más difíciles de poder explicar dentro de la Biblia, y le he pedido al Señor toda esta semana que me ayude a poder transmitirles el mensaje con claridad. Entonces Pablo continúa con su defensa y sigue sacando grandes recursos para defender la salvación que es solo por la fe en su Hijo Jesucristo, sin ninguna añadidura. Sigue llevándolos a los Gálatas a su propio terreno. Ellos tenían mucha influencia de los legalistas y usa su propia historia, pero con una alegoría. Alegoría quiere decir que les da un significado más allá de lo que puedan tener, ya sea en lo histórico, en lo natural o en lo ficticio. En este caso son los dos hijos de Abraham, ¿no? Acá da más claridad a este hecho histórico. Tenemos a Agar con Ismael y a Sara con Isaac. Una de la esclava y otra de la libre, representando. Descartando la descendencia natural. Acuérdense que ellos decían, tenemos nuestro padre, que es Abraham, y se jactaban y se enorgullecían de eso. Y acá Pablo lo saca al fresco, que no es lo natural, sino es por la fe en el Hijo de Dios, en la promesa que se le dio a Abraham en Isaac. Ya eso lo estudiamos. Entonces, con esta alegoría da mayor verdad que lo que dice la historia y les da una interpretación de acuerdo a la revelación que Dios le da. El Espíritu Santo nos enseña que hay grandes tesoros escondidos en su palabra, que esos hechos históricos. Y Pablo utiliza esto para los Gálatas, para que se identifiquen ya de esta manera con el peligro que tienen, con los religiosos, con estas doctrinas desviadas. Usa a Agar con Ismael, que dice que representan los dos pactos. La ley, que significa Agar, el monte Sinaí. El monte Sinaí fue donde Dios le dio la ley. Si ustedes leen en Éxodo 19 y Éxodo 20, ahí van a ver que ahí es donde Dios los llama. Y que Pablo les dice directamente, es la Jerusalén actual, la que está llevando a esclavitud. Él va directo a la yugular de estos judaizantes religiosos. Junto con sus hijos, le dice, que están en esclavitud. Mas Sara e Isaac representan a los verdaderos hijos de Abraham, a los de la libre, la Jerusalén celestial, a los que pertenecen al reino del Señor Jesucristo. Venga a nosotros su reino, el Padre nuestro. Hace la diferencia del antiguo pacto de la ley, que era en Éxodo 19 y Éxodo 20, donde ellos no se podían ni acercar. Cuando el Señor le hablaba
a Moisés, tenían que estar de lejos. Y una diferencia con el nuevo pacto, con la promesa, el de la libertad espiritual, esa libertad gloriosa que Dios nos ha dado. Por eso dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ustedes, les decía prácticamente a los judaizantes, son hijos de Agar, porque están en la carne, en la esclavitud. Han nacido y quieren vivir en el antiguo pacto. Y no tienen al Espíritu Santo. Nosotros somos como Isaac. Dice Pablo, nacidos bajo la promesa, no por esfuerzo de hombre. Por eso empieza esta porción y dice, ¿no oísteis lo que dice la ley? Con sarcasmo. Porque no entendían, no entienden hasta ahora, hermanos. Porque tienen un velo puesto. Pero Dios dice que cuando nosotros ya no estemos, será el tiempo de los judíos, el velo se les quitará. Bueno, no quiero apartarme, hermanos. Y dice acá, en Apocalipsis, habla de la Jerusalén celestial, de la Jerusalén espiritual. Y eso nos lleva al libro de Apocalipsis. Vamos a leerlo en el capítulo 21, versículos de 2 al 4. Pero es muy bonito, ustedes pueden seguirlo leyendo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén. Esa es la Jerusalén celestial, la que va a permanecer siempre. Descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así, hermanos, vamos a unirnos con nuestro Dios. La esposa es la iglesia. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, Jesucristo, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas primeras pasaron. Esa es la Jerusalén celestial que Pablo está hablando. Hermanos, completamente diferente al antiguo pacto que fue dado por Moisés y que tenían que estar lejos, no podían ni verlo porque morían. Hoy en el nuevo pacto el llamado es a Él, a Cristo, venid a mí, para quitarnos todo velo de ignorancia y darnos esa libertad preciosa que solamente lo podemos experimentar nosotros. Siendo renacidos, dice Pedro, de una simiente incorruptible, de esa palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. También dice en primera de Pedro, en el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo. Hermanos, más claro no puede estar. Que el Señor se revele cada vez más y más a nuestras vidas. Y en estos tiempos tan malos podamos escapar de cualquier lazo que quiera esclavizarnos. Y hermanos, vamos a ver la conclusión después, al final. Y el Señor les dice directamente, ustedes son hijos de Agar, porque están en la carne, esclavizados. No quieren salir de ese antiguo pacto. No quieren el Espíritu. Pero, hermanos, en realidad nosotros somos como Isaac, no por esfuerzo humano. Hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a continuar con esta enseñanza, que el Señor se revele y al final vamos a tener una conclusión y un cántico. Bíblicamente tenemos enseñanzas por contrastes, es una forma de enseñar la palabra de Dios utilizando contrastes. El Señor Jesús lo utilizó mucho, pero vamos a tratar de dar una idea para que ustedes puedan ampliar más allá en sus casas entre la ley y la gracia. Entre Sara y Agar, contrastes. Entre Ismael e Isaac.
entre la carne y el espíritu, entre el Sinaí con el Sión, entre la esclavitud y la libertad, entre la Jerusalén actual y la Jerusalén de arriba. Entonces, mucha enseñanza por contraste. Miren cómo será Pablo de sabio para el bien, que emplea ahora otra estrategia, una alegoría, para hacerlos entender qué cosa es la ley y qué cosa es la gracia, y hacerlos definir a este pueblo de Gálatas a que no estén entre dos pensamientos, a que se definan. Vamos a empezar con el versículo 21. Dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, díganme. A ver, si ustedes saben, en pocas palabras, ignorantes, ni saben qué cosa es la ley. Los Gálatas eran un país pagano, no era un pueblo de Dios. Querían estar en la ley y no sabían qué cosa era la ley. Pablo le dice, los que quieren estar, ¿no habéis oído la ley? ¿Ustedes saben, en pocas palabras, qué cosa es la ley? ¿Para que quieran añadir? Yo me imagino que mortificado Pablo, ¿no? Acuérdense que Pablo era un erudito en el Antiguo Testamento y en las cosas del Señor las tenía por revelación. Dice, en pocas palabras, no se puede vivir entre dos madres. Tienen que elegir. Son completamente diferentes. Y ustedes tienen que definirse. Entonces, vamos a ver aquí, versículo 22. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, una de la esclava, el otro de la libre. Vamos a empezar con los 2 hijos, con el contraste de los 2 hijos. 2 nacimientos. Uno natural, Ismael, nacimiento carnal, porque fue por iniciativa de Sara, y Abraham obedeció, pero era malo a los ojos de Dios porque Dios ya le había prometido a Sara. Entonces, Ismael es fruto de la carne. Entonces, vemos el nacimiento de Ismael, un nacimiento carnal, y fue el mayor, el hijo mayor. Y eso, hermanos, es una alegoría para aplicarnos a nuestras vidas, ¿no? Luego viene el nacimiento del espiritual, que es Isaac, el menor. Es el tipo del creyente. Nosotros tenemos esas 2 naturalezas en nuestra vida. Primero nacimos, como dice, por carne y sangre, por voluntad de varón. Juan 1, 12 y 13. Dice, a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, tenemos esas 2 naturalezas. Eso es para aplicarnos a nuestras vidas. Tenemos la primera naturaleza carnal, la de Ismael, en nuestras vidas. Primero nacimos de carne por voluntad de nuestros padres, ¿no es cierto? Y también después tuvimos la naturaleza espiritual por voluntad de Dios. Acuérdense que esto Pablo mismo lo dice, una alegoría, una ilustración de lo espiritual a lo natural en nuestras vidas. En esas 2 naturalezas tremendas que llevamos en nuestro ser. En Gálatas 4, versículo 29, yo se los voy a leer, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces, esa naturaleza carnal que llevamos dentro quiere matar, quiere obstaculizar que esa nueva naturaleza, la espiritual, crezca en nuestras vidas. Y se vale interiormente y se vale exteriormente. Porque los primeros en levantarse muchas veces son los de nuestra propia casa y a través de circunstancias, aún dentro de la misma iglesia, se levanta para que lo espiritual no crezca, para que lo espiritual muera, quiera morir. Entonces es una lucha continua entre lo carnal, entre el Ismael que tenemos y el Isaac que tenemos también. El mayor quiere perseguir al menor. Entonces vemos que Ismael, tipo de la carne que ya habitaba en esa casa, Ismael nunca causó problemas en esa casa, ni con Sara ni con nadie, hasta cuando Isaac vino a esa casa. Todo estaba bien y perfecto. Cuando nosotros no conocíamos al Señor no teníamos ningún problema. Hacíamos lo que nuestra regalada gana nos daba y no nos importaba nada ni nadie.
Pero cuando viene lo espiritual, la simiente santa, ahí empiezan los conflictos entre lo espiritual y lo carnal y lo natural. Entonces, vemos todo el problema, todo el conflicto con esa vieja naturaleza que tenemos. La nueva naturaleza tiene que crecer y la vieja naturaleza tiene que menguar. Y la vieja naturaleza, el Ismael, no quiere que la nueva naturaleza, el nuevo hijo que nos ha sido dado, crezca. Entonces hay una lucha a muerte. Vamos a hacer un cuadrito en nuestros libros, si estamos escribiendo, dice Agar, una flechita, Ismael. Agar con Ismael viven juntos, no se les puede separar. No se le puede separar a la ley de la esclavitud, la ley que tipifica la esclavitud, y no se le puede separar a Ismael, que esa ley, que es una religiosidad, que es una doctrina de hombre, no se le puede separar de lo carnal. Agar con Ismael vivieron juntos, habitaron juntos, se fueron juntos, no se les puede separar, jamás, porque la ley, la religiosidad, trae lo carnal. No puede la ley traer lo espiritual. Agar no puede traer nunca nada espiritual. Agar trae a Ismael lo carnal. Y hagan otra flechita. Agar tipo de la religiosidad, de cualquier doctrina de hombre que va contra lo espiritual. Entonces, Ismael tipo de la carne. Agar e Ismael van contra Sara y contra Isaac. Sara tipo de la gracia. Si leemos detalladamente en Gálatas, dice, versículo 23, 4:23, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Isaac, tipo de la promesa, tipo de lo espiritual. Ismael, hijo de la esclava, de la sierva, de la ley, de la religión, de la doctrina humana, dio a luz la carne. Ismael, tipo de carne. Entonces acá dice, tuvo 2 hijos, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre según la promesa. Versículo 22 y 23 de Gálatas, ¿no? Entonces vemos esa lucha entre Agar con Ismael contra Sara e Isaac. Se va a ver hasta que el Señor venga. No se puede separar, como yo le he dicho, a Sara de Isaac, ni a Agar con Ismael. Los falsos maestros, los falsos hermanos que habían entrado ahí, querían a toda costa unir la ley con lo espiritual. A Agar con Ismael y a Sara con Isaac. Querían unirlos. ¿Qué diciendo? Que si se unían a la ley, ya ellos siendo espirituales, siendo celestiales, habiendo recibido al Señor Jesucristo, siendo libres, si se unían, si se volvían al judaísmo, iban a ser más espirituales. Imagínense cómo es la sutileza de la mezcla. Y los engañaron. Los religiosos, los falsos maestros trataban de llevarlos a los Gálatas otra vez a Agar con Ismael. No los dejes. ¿Por qué? Si de ahí, de la ley, venimos nosotros, si ahí está el fundamento, es cierto, pero el cumplimiento y el fin de la ley es Cristo, se acabó. ¿Para qué regresar a eso? Trataban que cohabiten los 4 juntos, Sara con su hijo y Agar con su hijo. Eso es lo que querían hacer los judaizantes. Y aquí, por todo lo que nos enseña, cuando salió Agar con Ismael, salieron definitivamente, nunca más. Siendo Abraham, su padre, los volvió a ver. Se acabó. Carne es carne. Y espíritu es espíritu. Se acabó toda relación. No era que, oye, ¿sabes qué? Pobrecita Agar. No, imagínate, que venga y visite pues a su papá, que venga a ver a su hermanito. Somos hermanos, que venga. Dios no permitió. Echa afuera, le dijo a la esclava, porque nunca va a armonizar. Si es carne, nunca va a armonizar, si no va a ser un conflicto eterno, si tú consientes que lo carnal te venga a visitar y esté detrás tuyo. Pablo les decía, ¿qué dijo Dios? Echa afuera a la esclava. Ustedes ya no tienen nada que ver con ese pueblo, con ellos. No saben que muy sutilmente los van a llevar
a lo carnal, a la esclavitud otra vez. Dios nunca permitió, y ustedes pueden leer todo el Génesis, que Abraham fuera a visitar a Agar y a Ismael, o viceversa, o que Agar e Ismael vayan a visitar a su hermanito, y total he sido sierva. ¿Por qué nos van a separar? ¿Por qué quieren separarnos? Vamos a tener amistad. La carne es carne, lo malo es malo, y si Dios ha hecho una separación, separado está. Y no permitir también que ciertas influencias, que sabemos en este caso, los Gálatas, la influencia muy sutil de esos falsos maestros, que querían apartarlos de la verdad, y lo estaban tratando. Entonces vamos a caer, porque Agar e Ismael no tienen límites. Su mira está en el hijo. Tienen que ser separados. ¿Pero qué tiene de malo? ¿Por qué nos tratan? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Hay que estar juntos. ¿A dónde nos va a llevar? Ismael va a ser Ismael y Agar va a ser a la esclavitud y a la carne otra vez. Y de ahí hemos salido. ¿Cómo puedes regresar? Es facilísimo. Somos, ¿sabes qué? Un imán, un enganche nomás tú con algo con alguna debilidad tuya, de dónde has salido. No necesitas mucho, que te hablen una cuanta y ahí regresas. Por eso es que Dios dice, echa fuera, no tengas temor, Abraham, no tengas miedo, sácalo. Es la única forma de vencer contra esto. Es imposible, es contraria a la palabra de Dios convivir con ese tipo de personas, ¿no? O convivir con esa carne. Tenemos que tener una lucha constante, vencer con el bien, con Isaac, al Ismael, a esa Agar, ¿no? ¿Por qué ellos nos van a ganar? Porque la naturaleza joven todavía está tierna. Esa naturaleza tiene que crecer y es fuerte. ¿Y cómo va a crecer? Una vez que crece, echándolo eso y seguir ese crecimiento. Pero si continúas con eso, es peligrosísimo. Entonces Pablo se levanta y dice, mira, pues Agar tipo de la ley, no pudo sujetar a la fiera que era Ismael. Porque la ley no puede sujetar a la carne. Ninguna religión puede sujetar a la carne. Ninguna doctrina de hombre, ninguna filosofía, ninguna cosa científica puede ir contra la naturaleza carnal y pecaminosa. No pudo. ¿Se acuerdan aquí en Génesis? Dice que Ismael era fiero. Y Ismael fue fiera y es fiera. Y toda su descendencia. No pudo la ley. En cambio Isaac, tipo de lo espiritual, hijo de la gracia fue suficiente para que cumpliera todo el propósito de Dios en su vida. Isaac, hijo de la libre, hijo de la promesa, hijo de la gracia, Sara tipo de la gracia, Agar tipo de la esclavitud. Isaac no necesitó absolutamente nada, de ley ni de nada. La gracia fue suficiente para él y es para nosotros también. ¡Cuánta necesidad de conocer! Pablo les estaba dictando cátedra ya en una forma, ya quieren que yo hable del Antiguo Testamento, quieren que hable de la ley, entonces vamos a hablar de la ley, para que vean cómo el hombre no puede hacer nada por la ley ni por la religión. Eso lo va a llevar a más esclavitud, a eso querían llevarlo muy sutilmente estos falsos maestros, con apariencia de piedad. Querían volverlos a esclavizar, como él mismo decía en capítulos anteriores, muy sutilmente. Mira, porque si tú vas con nosotros y haces esto, vas a ser mejor. Mira, hay cosas que Pablo no sabe, porque Pablo no estuvo con Jesús viéndole todos los defectos a Pablo. Porque fíjate que Pablo dice que es pastor de ustedes, dice que es maestro, y mira cómo los tiene abandonados. En cambio nosotros sí estamos detrás de ustedes. Como dice la misma palabra, lobos vestidos de oveja, con apariencia de piedad, pero no quieren perdonar al rebaño, sino quieren arrastrarlos. Pero eso es demoníaco, hermanos. Detrás de eso, como aquí Pablo, vamos a ver más adelante, les da pero cada golpe, pero certero, contra ese engaño. La cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar, lo dice claramente. Versículo 24, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud.
mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Aquí Pablo los lleva, pero al pan, pan y al vino, vino. Miren a estas dos mujeres. Vamos a ver, entonces, Agar vino después de Sara. Sara fue primero. La gracia fue primero. Como hemos visto cómo Pablo los llevaba, la ley vino 430 años después. La gracia fue desde Adán, desde la creación del mundo, desde Adán y Eva, que aún después que pecaron, Dios gratuitamente les proveyó esa túnica de pieles. No les dijo, oiga, si ustedes hacen esto, si ustedes cumplen con la ley, si ustedes cumplen con esto, yo les voy a dar esa túnica. No, fue por gracia, fue un regalo de Dios, la salvación, la redención. No les dio ninguna ley, ni les dijo nada, solamente les dijo que por fe, por obediencia. Pero aún eso, aun que ellos pecaron, Él los perdonó por pura gracia. Cuando liberó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, solamente por fe, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, fue solamente por fe, no había ley. Solamente ese pueblo creyó a Dios, festejó la Pascua y ese pueblo fue liberado y fueron liberados sus casas. Después todavía vino la ley. Entonces primero fue Sara y después todavía vino Agar, vino la ley. Entonces todo ese pueblo vio el poder de Dios. Él dice que la ley, como hemos leído aquí, fue añadida. Agar fue añadida. Desempeñó un papel temporal y después también fue quitada. Igual con su hijo. Salió del escenario. La ley también. Nunca Dios tuvo en sus planes y propósitos que Agar fuera la madre espiritual, ni Ismael. 5 veces se les llama esclava, hermanos, en el capítulo 22, 23 y 30 y 31. 5 veces Pablo la menciona como esclava, esclava. Ella siempre fue tipo de la ley para que sea sierva, para que sea esclava, para que cumpla una función y adiós. ¿Por qué? Porque la ley nunca podría dar vida. Sara sí, Sara es la libre, la espiritual, la que puede dar vida a través de Isaac. La ley viene a mostrarte que tú no puedes cumplir nada de los mandamientos, que eres un esclavo, que eres un siervo y que necesitas libertad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? La ley viene a ser como un espejo que solamente te muestra toda tu suciedad, tus pecados, y que necesitas agua o la sangre para que seas purificado o limpiado. La ley solamente te muestra tu condición, que eres un esclavo del pecado, que eres un siervo del pecado porque no puedes salir de ello. Lógicamente tú te miras en ese espejo y dices, bueno, yo necesito que alguien me limpie, me lave. La ley y la religiosidad, ni nadie te puede sacar del pecado, solamente es el Espíritu de Dios, Cristo mismo. Y eso te hace clamar. La ley te lleva a que tú clames a Dios. Cualquiera que escoja a Agar, jamás en la vida va a poder vivir bien, porque Agar va unido con Ismael. Y a la religión que uno se meta, a la filosofía que uno entre, o a la doctrina errada de cualquier hombre, eso es carne. Agar está con Ismael, hay carne. Y va a haber conflictos, y va a haber pleitos, y va a haber problemas. Todos los tenemos, pero especialmente los que se deciden por Agar. Eso termina en muerte, hermanos, en muerte. No va a traer buenas consecuencias si nos inclinamos por Agar. Tarde o temprano eso revienta, porque la carne es carne. La carne está llena de celos, de envidia, de egoísmo. Entonces, Pablo llamándolos a que elijan por Sara, que elijan por una madre. No pueden seguirse amamantando y queriéndose los otros llevar donde Agar con Ismael. Otra de las alegorías es que Sara despidió a Agar. Sara fue quien dio la orden, la gracia,
le dijo, echa fuera a esa vieja naturaleza, porque no pueden convivir. Agar con Ismael y Sara con Isaac. Y la carne hay que matarla, hay que quitarla, hay que echarla. Eso aplicándonos a nuestras vidas y también a la vida de nuestros hermanos. Hay veces que, como en este caso los judaizantes, que querían llevarlos a lo humano, a lo carnal, a la ley, a lo pecaminoso, a la religiosidad. Estás pues firmes con esa libertad con que Cristo los hizo libres, les decía Pablo. Entonces, ¿se acuerdan que Sara le dijo, bótala? Y Dios la respaldó. No es que Abraham, porque le dijo Sara y Abraham dijo, ay, sí, Sarita, mi esposa tan linda, me ha dicho. No, Sara le dijo, pero Sara se lo dijo en el Señor. Y el Señor la respaldó a Sara. Cuando uno hace las cosas en el Señor nos respalda. Y el Señor le habló a Abraham y le dijo, es duro para ti, parafraseándolo, pero tienes que hacerlo. Yo me voy a hacer cargo de ellos, pero tienes que hacerlo. Cuando crece Isaac, inmediatamente la carne tiene que ser echada. Cuando crece Isaac, crece lo espiritual en tu vida, alguien tiene que prevalecer, o prevalece Agar con Ismael, ¿no? Tipo de la carne, tipo de la esclavitud que te lleva, o va a prevalecer Sara con Isaac. Entonces, en este caso, creció Isaac y tuvo que despacharle. ¿Sabes qué, carnecita? Ahora yo no te voy a dar gusto, ni te voy a alimentar, ni te voy a consentir. Fuera carne. Fue temporal. La carne, cuando crece el espíritu, no puede permanecer. Es necesario, dice, que él crezca y que yo, y con esa vieja naturaleza, decía Juan el Bautista, y que nosotros menguemos. Pero lo importante es que él crezca. Lo primero es que Cristo crezca en nuestras vidas, por lo tanto lo otro va a ir desapareciendo. Lo carnal, por consecuencia, va a desaparecer. No es al revés, no es que yo mengüe, sino primero es que él crezca y luego es que yo mengüe. Entonces creció Isaac y la carne tuvo que ser quitada. La luz va a empezar a hacer desaparecer todas esas tinieblas. En nuestras habitaciones, en nuestros corazones, en nuestras vidas, no hay lugar para los dos. Alguien tiene que prevalecer. O prevalece Agar con su hijo o Sara con su hijo. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, esto para aplicarnos, ¿no? Nuevamente, somos hijos de la promesa. Tenemos una madre, que es Sara, pero la carne nos persigue y no quiere que avancemos. ¿Qué hacer? Dice, ¿tratar de mejorar a la carne? No, echarla. ¿No? Dios nunca trató de cambiarlos, a Agar y a Ismael. Nunca van a cambiar. Hay que echarlos. Como hay algunas doctrinas cerradas que hay que expulsar a los demonios de la carne que tenemos dentro. No es así tampoco. A la carne no se lo lleve el diablo. Nosotros tenemos que decirle a la carne, ¿sabes qué? Esto está mal, y nosotros mismos, ¿no? Entresacar lo vil que hay en nosotros, para que quede solamente lo precioso. La carne tampoco llega a ningún acuerdo, no hay ningún acuerdo, no hay nada. Carne es carne, esclavitud es esclavitud y hay que diferenciarlos. Pero sin embargo los gálatas amaban a Pablo porque sabían que él les había llevado la palabra y ellos querían arreglar esta situación, querían armonizar un poquito de Pablo y un poquito de sus maestros. Los pobres gálatas decían, bueno, Pablo está bien, pero ¿por qué no? Ellos, ¿sí? ¿Qué tiene de malo? Vamos a tratar de unir un poquito de aquí y un poquito de esclavitud de ley. Y no era así. Pablo los conminaba y nos conmina a nosotros también en aplicarnos esto. De todas maneras va a vencer, y ya que nosotros estamos minados de eso, estamos apenas, que Cristo está creciendo apenas, que venga alguien y nos meta unas cuantas cosas. A nosotros nos gusta el chisme porque nadie puede decir que no. Y que te venga un chismoso y que te diga, oye, mira, ¿sabes qué? Doña Talía, ¿sabes qué? Esto. ¿Así? Y de repente la próxima vez que Talía se pase en el púlpito, le vas a comenzar a ver todo.
te va a contaminar. Por no decir por mí, ¿no? Porque Juanita es, pero tiene esto, tiene esto, tiene esto, y tiene esto, y tiene lo otro. Contaminados. Para limpiarse de esa contaminación, hermanos, otra vez tenemos que aplicarnos la sangre. Cuesta. Como siempre les dije, yo fui una vez a la casa de una hermana crecida, decía, ¡ay, qué lindo! Abandoné a mi pobre hija que recién había dado a luz para irme 5 horas, 6 horas manejando por allá. Y esta hermana me bombardeó, ¿saben qué? Enferma. Y era un lugar donde no pasaba ni un carro, creo, una hacienda. ¡Uy, Dios mío! De verdad que horrible es la carne, celos, envidias, contiendas, disensiones. Agar es terrible. Con Ismael nos destrozan. Nunca más quise volver ni siquiera a llamarla por teléfono. Ella cuando ha venido me ha llamado, pero yo de verdad que en mi corazón dije, uno que está apenas, hermanos, cayéndose y levantándose, que nos vengan a contaminar así, Dios nos libre sinceramente. Y eso era lo que Pablo temía, porque ya le habían contaminado. Decía, me he hecho enemigo de vosotros, por decirles la verdad. ¿Cómo yo amándoles tanto, ustedes van a corresponderme? ¿Se acuerdan en el capítulo anterior? Que tuvo que hablarles todo lo que él había hecho por ellos, todo los momentos que habían pasado. Los judaizantes astutos, no, es que no dejen a Cristo, nosotros también somos cristianos, hemos recibido al Señor, pero hay que añadir, hay algo más. ¿Sabes qué? A esta iglesia de Camacho le falta algo. A esta iglesia no está completa, Pablo no está completo. Pablo le falta, acá le falta, hermanos, acá no se hace esos milagros, la gente no se cae, no hay milagros, no hay prodigios, los cojos no salen así arrebatados, no se sopla y acá en esta iglesia falta algo. Suficiente eso, hermanos. El enemigo es astutísimo, todo es muy sutil. Y saldrán de vosotros mismos, decía Pablo, a los ancianos en Éfeso, en su despedida en Hechos 20, y saldrán de vosotros mismos lobos vestidos de oveja, con apariencia de piedad, y se van a querer llevar al rebaño. Por eso decía Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, apacentad el rebaño de Dios, la grey de Dios que Él ha ganado con su propia sangre. Es Cristo, y es Cristo el que hace milagros, y el Cristo el que hace que nuestra carnalidad desaparezca, y es Cristo el autor y el consumador de todas las cosas en nuestra vida. No necesitamos de ningún hombre. Gloria a Dios por nosotros que somos vasijas descartables. Pero la obra completa y todo el honor y la gloria no se la lleva Iglesia Camacho ni se la lleva ningún hombre, se la lleva Cristo Jesús. Y Él es soberano. Y si quiere sanará, y si no quiere no sanará, y si quiere dará prosperidad, y si quiere no dará prosperidad, porque he dicho que aprendamos a contentarnos. ¿Por qué vamos a buscar las añadiduras y no buscarlo a Él? Les dijo Jesucristo mismo al despedirlos. Todo eso les seguirán a ustedes, vendrán después. Así es. Vendrán, porque los milagros no tienen que ser inmediatamente y cuando el hombre lo dice. Los milagros pueden venir 3, 4 años después o 30 años después, como con Abraham, pero la promesa de Dios está sobre nuestras vidas y nosotros confiaremos en Dios, mas no en ningún hombre ni en ninguna iglesia, sino en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, querían muy sutilmente quererlo, como está acá en Gálatas 4, versículo 8 y 9, la advertencia, ¿no?, de Pablo: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, aquí Pablo pregunta en el 9, ¿cómo es que os volvéis de nuevo donde Agar y donde Ismael? ¿Cómo te vas a volver a amamantar de eso, de esa ley y de esa carne? Porque la ley es carne, dada por Dios, pero a través del hombre. Porque el hombre, Moisés, tenía que regir esa ley para que ese pueblo no se desenfrenara. Todo eso hasta que viniera la promesa. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales
os queréis nuevamente hacer esclavos. Queréis volver a la religiosidad de un hombre que te domine, que te haga. Vamos a ver este 5.1, una advertencia positiva y una advertencia negativa. Estad pues firmes, positiva, con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Libres, hermanos, libres para Él. No depender de nada ni de nadie. Advertencia negativa. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Y eso es voluntariamente, hermanos. Tenemos que definirnos. O es Sara o es Agar. O somos hermanos de Isaac o somos hermanos con Ismael. Pero no pueden ser los dos juntos, de ninguna manera. A la carne se le detecta y se le echa. Tenemos que ser radicales. Que nos llamen legalistas, que nos llamen lo que nos llamen. Pero la palabra nos insta a ser radicales. O nos dejamos amamantar con Sara y somos hermanos con Isaac, o es Agar con Ismael. Definidos. No podemos tomar de los dos. O eres de un lado o eres del otro. Eso quiere decir radical. Que tú te enraizas en el lugar donde Dios te ha puesto, ya sea en esclavitud y en carne, o ya sea en gracia y en libertad y en espiritual. Otro punto importante, que eso ya es historia, que yo sé que eso les va a interesar, ¿no? Entonces dice que entre los hijos de Agar está Ismael, que representa la Jerusalén actual, que está en Arabia, ¿no? Dice acá, versículo 24, la cual es una alegoría, ¿no? Está hablando de la alegoría entre Sara y Agar, o sea, una ilustración. Pues estas mujeres son los dos pactos. La una proviene del monte Sinaí, la cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Eso, hermanos, para que vean la historia actual. Y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Vamos a ver Agar. Entonces, Agar con Ismael son Arabia. Y toda su descendencia da hijos para esclavitud. Los musulmanes creen que con eso están justificados, han distorsionado la palabra. Eso es Agar, una religión de esclavitud, de obras, una distorsión de la verdad de Dios. Hasta el día de hoy siguen los conflictos. El mismo espíritu religioso, el mismo celo, entre comillas, religioso, persigue a lo espiritual. Y el judío religioso se vuelve así. El judío no quiere saber nada de Cristo y al contrario persigue a los hijos de Dios. El religioso no quiere saber nada de Cristo, de la libertad. Esclavos de su religión, por lo tanto de su carne. Hacen lo que a ellos les parece y no les importa nada. Luchando para justificarse y creyendo que están bien por sus buenas obras, y persiguen en su carne al hermano, a Isaac, a lo espiritual. Rechazan y odian a Cristo. Mas la Jerusalén de arriba, versículo 26, es madre de todos nosotros. Madre de todos nosotros es libre, completamente libre. Vamos a concluir. Los Gálatas ya estaban gozando de esa libertad espiritual, estaban gozando de esa Jerusalén celestial, pero querían volver, llevarlos al Sinaí. Pero eran las advertencias tras advertencias, Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, ahora vas a acabar otra vez con Ismael, dejando que Ismael crezca en tu vida. Entonces, siempre Ismael, la carne, perseguirá al espiritual. Siempre los perseguidos serán los espirituales, siempre. Los que confían en las promesas de Dios. Dice
Versículo 4, vamos a ver, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Nosotros ya no pertenecemos, hermanos, tantas doctrinas, nosotros vamos a tener que ir todos a Israel, a Jerusalén, y tanto énfasis en el Jerusalén natural, y no es así. Eso también ya cumplió su función. Nosotros ahora somos de la Jerusalén celestial, de la espiritual. Ya lo natural, la carne, la sangre, las cosas terrenales pasaron. Ahora lo que Dios quiere llevarnos es al que reconozcamos que nosotros somos espirituales, aunque nos cueste. Somos de la descendencia de Sara, de los libres, de los espirituales, de los celestiales, de la Jerusalén que es de arriba. Filipenses 3:20, léanlo ustedes, anótenlo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, decía Pablo, donde está nuestro Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía ya no es, estamos acá, pero no somos de acá. Hebreos capítulo 12, el 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Dice, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, pero ya no la terrenal, sino la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Somos espirituales, somos celestiales, estamos acá, pero no somos parte de acá, de este mundo. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos. Todos nos creerán soberbios y altivos, pero eso nos dice la palabra, eso es nuestra herencia de nuestra madre que nos ha dado. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, la Jerusalén celestial, un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos, porque si retrocedemos no vamos a estar bien. Hebreos 13, versículo 14-15. Porque no tenemos aquí ciudadanía permanente, sino que buscamos la porvenir, aquella que Dios nos ha preparado, la celestial. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Concluimos entonces, hermanos, en este capítulo 4 con los versículos del 28 hasta el capítulo 5:1. Pablo une la historia del antiguo pacto con la realidad actual en la que vivimos, desafiándonos. A nosotros también nos dice que la carne no puede vivir, no puede cohabitar, no puede unirse a lo espiritual, es imposible, a lo celestial. Porque la carne y la sangre nunca pueden heredar el reino celestial, el reino de los cielos. Solo es para los espirituales, para los libres. Por lo tanto, hermanos, va a haber una persecución continua, una crítica hacia nosotros de parte de los carnales, como Ismael. Ismael dice que cuando fue destetado Isaac, ahí le entró los celos, le entraron la envidia y se burlaba de Isaac y lo menospreciaba, lo maltrataba de esa misma manera. Apenas Ismael vio que Isaac creció y fue destetado, y dice que el papá Abraham le hizo un gran banquete. Ahí se llenó de celos y se burlaba. Y así es hoy, hermanos.
La carne no soporta la prosperidad de los hijos de Dios, la libertad gloriosa en la que vive. Tienen envidia, tienen amargura y es un problema continuo. Igualmente, Agar, cuando concibió, hermanos, apenas concibió, dice que inmediatamente miró con desprecio a Sara. ¿Eso qué nos está diciendo? Que vamos a tener problemas más tarde o más temprano con los que no son espirituales. Aunque los veamos tan lindos y tan bonitos, aunque los amemos tanto. De todas maneras, amados, por eso es necesario no solamente nacer de nuevo, sino crecer, que ese destete que hubo en Isaac, ese crecimiento no lo soportaba Ismael. Hermanos, nunca va a haber compañerismo con la carne. No podemos unirnos en yugos desiguales en todas las áreas de nuestra vida, porque va a tirar a esclavitud la carne. Pablo está tratando con esta última defensa de hacerles entender a estos Gálatas, como él les dice en capítulos anteriores, insensatos. ¿Quién os embrujó? ¿Quién los hechizó para seguir esas doctrinas desviadas? Y les pedía que se aparten de ellos, hermanos. Está bien, estamos en el mundo, pero no somos parte. Somos un linaje especial, un pueblo separado, escogido. Un pueblo que goza de la presencia de Dios. Es el mejor pueblo, más que todos los pueblos que están sobre la faz de esta tierra. Hermanos, el llamado es qué caminos vamos a escoger. ¿De la esclavitud o de la libertad? ¿De la ley o de la promesa? ¿Dónde vamos a ubicarnos, hermanos? Tenemos que decidir continuamente. ¿Seguiremos en el camino de la verdad, que es Cristo Jesús? ¿O lo rechazaremos y daremos lugar a la carne? Porque no existe otra cosa. ¿Qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestra descendencia? ¿Lo terrenal o lo celestial? Hay un contraste tremendo, que eso ya lo han escuchado. Nosotros decidimos a Dios o no. Eso lo dijo Moisés desde Deuteronomio. Nos pone siempre a escoger cada día de nuestras vidas. Por eso Moisés decía al pueblo, escoge la vida para que te vaya bien a ti y a tu descendencia. Vamos a entonar un canto precioso que dice: enséñame tus caminos, Señor, y andaré en tu luz, en tu verdad. Dame tú un corazón entregado a ti, porque nuestro corazón no es así. Que le exalte, que lo honre, que lo purifique, pide. Hermanos, y que nos limpie de todo lo que impide su poder, su presencia. Entonemos a manera de entrega este cántico, hermanos. Y pidámosle: Señor, enséñame, purifícame, lávame. No queremos regresar atrás. Dios los bendiga. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entre
Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame y límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor.